Bueno, pues aquí estoy en la playa de la 38, un día más, un lugar espectacular. ¿Y por qué estoy aquí grabando? Bueno, pues estamos a 10 de agosto, son cerca de las 3 de la tarde, el día nublado. Quiero enseñaros cómo está el mar, no hay casi sargazo, muy poquita cosa, el mar es precioso. Y lo que pasa es que hemos grabado en un desarrollo justo al lado de la 38, en la 15 bis, que está muy cerca de aquí, se puede venir andando. Es un desarrollo excepcional porque son de 2 recámaras, cosa que por aquí cerca no lo hay, a un precio, muy buen precio, pues es de 2 recámaras, de 70 y tantos metros a 80 y tantos metros cuadrados. Y ahí os lo quiero presentar, pero desde esta ubicación que tengo ahora, esta playa en la que podréis disfrutar más cercana al desarrollo. 8 minutos para llegar aquí, bajar por la 38, disfrutar de la Quinta Avenida en un desarrollo con 2 recámaras, 2 baños, una sala comedor amplia, terraza, áreas de piscina, de jacuzzi, de asador, de aparcamiento del lobby, con ascensor, y donde vais a ser pocos vecinos, solamente 9 vecinos. Así que os invito a ver el vídeo y yo seguiré por aquí paseando por la playa. Nos vemos, venga, os dejo con el desarrollo y espero que lo disfruten. Bueno, pues aquí estamos en Casa Sofía y vamos a desayunar con Adriana, con Alex, va a estar aquí también Javier seguramente con su hijo y Alan posiblemente. Pues ya sabéis que vinimos allá a desayunar, empezamos aquí a las 10 de la mañana. Así empezamos el vídeo del día de hoy, pero seguramente lo empezaremos desde la playa que vayamos a ir luego. Ahí me están esperando. Mi huevo ranchero que ya lo he destruido un poco, un omelette que ha pedido Adriana. ¿De qué es el omelette? De champiñones y jamón. El chavalote que te pediste porque ya está medio destrozado, son huevos también. ¿Cómo se llama? Bueno, está con la boca llena. Y bueno, yo con la intimidad de las personas que nos acompañan, pero sí, hay una persona aquí que la puedo grabar, que es Alan. Saluditos. Bueno, luego hablamos un rato. Le llaman avocado toast, o sea, es una tostada de aguacate con huevo, champiñones, espinaca y tocino. Bueno, pues ya sabéis, Casa Sofía te invita a que vengas a desayunar desde las 8 de la mañana. Venga, saluditos, hasta luego. No sé si es 8 o 8 y media, no lo tengo claro ahora. Bueno, pues nos vamos de Casa Sofía, excelente lugar para desayunar, ya lo sabéis, pero el día está raro porque quiere llover bastante fuerte. Bueno, nos vamos. Aquí vamos por la avenida 10, al lado del Paseo de Carmen. Vamos a cruzar la Juárez en breve, pero aquí se me para el taxi justo para no dejar pasar. No lo entiendo de verdad. Somos 2 coches y medio y ahí se pone. Hay cosas que no se entienden. Bueno, nos vamos a un desarrollo que está muy bien, de 2 recámaras. Ahí en el centro de Playa del Carmen, en la avenida 15 bis, que está muy bien, con la 38 aproximadamente, por ahí está, muy buena ubicación. Y os lo quiero enseñar porque son todo el edificio de 2 recámaras. Pues aquí pasando al lado del Cocobongo, ya veis cómo está. Y el día, como os dije antes, tiende a que va a haber lluvia, seguramente. Pero ya sabéis que el mar, normalmente, a pesar de que no haga sol, el mar suele estar siempre con una temperatura muy buena. Luego nos acercaremos más tarde a ver si ha llegado sargazo como ayer. Llegó un poquito o no, yo creo que no, pero bueno, si hay oleaje o no, porque ayer empezó a moverse el mar porque hubo bastante viento. Y en pocas palabras, a disfrutarlo, porque a mí me gusta disfrutarlo esté como esté. Pues ya estamos llegando a la avenida Constituyentes, ya veis que hay unos topes, estos topes para que cedas el paso a los peatones. Y nos vamos a ir hasta la A38. De aquí hasta la 38 hay como 10, 12 cuadras más o menos. Pero no es la 38 en sí, donde vamos, es la 40, 42, por ahí. Pero estos son 2 minutos más o menos, o 3 en carro. Pues aquí acabamos de cruzar la 34, donde tenéis este Chedraui, que ayuda muchísimo en la zona. Aquí donde estamos aparcados estamos muy cerca del desarrollo, ese es el desarrollo que queremos grabar, y tienen este pequeño restaurante que hacéis también desayunos, ¿no? Sí. Desayunos, comida y cena.
Y a Adriana lo que más le gusta es este anuncio del pozole, que le encanta el pozole. Lo hay de pollo, puerco, vegetariano y camarones. Qué bueno. Bueno, pues se dedica un poquito a la comida mexicana, pero también tienen hamburguesas, por ejemplo. Ah, claro. Qué bueno. Ya sabes que el extranjero. Claro que sí. Pues se abren a las 9 de la mañana y cierran a las 10:30 de la noche. Venga, saludos. Hasta luego. Buenos días, gracias. A usted. Y esto está, pues ya lo veis, esta es la 15 bis, aquí, la avenida 15 bis, y esta es la 40. El desarrollo que vamos a visitar el día de hoy está entre la 40 y la 38, la avenida 38. Y de aquí a la playa tenemos andando 7 minutos. Increíble, ¿no? Y el edificio, que ya está terminado al 70 o al 80%, le queda muy poquito ya, si enseguida pues se podría entregar en unos meses. Como veis, esta es la parte delantera del edificio. Tiene aparcamiento, no es muy grande el aparcamiento, pero tiene para varios vehículos. Esta sería la entrada al lobby. Y el departamento de muestra que está terminado, para poderlo enseñar, es este de aquí. Vamos a averiguar qué amenidades tiene, cómo se entrega. Y luego desde arriba tenemos una piscina, una piscinita que está bien, muy bonita, con tu área de descanso ahí. Lo vamos a ir conociendo todo esto. Ahora cuando llegue Alan nos lo va a platicar. Eso sí, hay una novedad importante en este desarrollo. Son, creo que 9 departamentos y todos de 2 recámaras. Aquí no hay estudios ni de una recámara, son todos de 2 recámaras. Eso es lo importante, una medida que está bien. Y aquí en la zona central de playa está excepcional el lugar. Estamos aquí justo a la entrada. Alan va a tardar un ratito, así que os voy a hablar antes de subir para que veamos la fachada, casi el 80%. Los departamentos, los 3 primeros que se vendan ahora, porque este constructor es diferente, este construyó con recursos propios. Ya tiene régimen condominal, eso significa que si tú quieres invertir en uno de estos departamentos ya puedes pedir préstamo al banco, puedes dar una cantidad y el resto al banco si te lo aprueba. Eso es otra ventaja importante en la que tenéis. Entonces se van a entregar como los 3 primeros departamentos se van a entregar amueblados y equipados. Los siguientes se van a entregar equipados, pero una equipación bastante completa. Se va a entregar con su closet, el baño completo, cocina y luego el resto ya pues, a tu cuenta, ¿no? Más o menos. Y ahora cuando llegue Alan vamos a hablar desde el mismo departamento de muestra. Por ahí va. Ah, mírale, ahí está el coche, que no lo reconocía porque ese no es el suyo habitual. Así es. Ahora cuando llegue Alan seguimos hablando del desarrollo. Que ahora sí, ahora ya te veo aquí. Creía que ibas a tardar más, por eso me puse a hablar un poquito del desarrollo. Que ya ven que está al 80% construido, muy adelantado. Sí. Estamos en muy buena ubicación. Cuéntame tu forma de ver la ubicación. Bueno, antes de hablar de la ubicación, Sí. eso que mencionas que ya está el 80% construido, ya tiene régimen condominal. También lo comenté. ¿Qué quiere decir esto? Que ya puedes escriturar, ya puedes aplicar para un crédito bancario. Entonces, los que tienen por ahí ganas de comprar, adquirir una propiedad, tienen un crédito bancario, pues lo pueden aplicar ya. Bien, ahora la ubicación, esta es la avenida 38, ¿ok? Y esta de aquí es la calle 40, entonces vamos a hablar de la principal, que es la 38. Aquí hacia la izquierda estamos muy cerca del supermercado Nuevo que abrió, Chedraui Selecto. Luego está pues la quinta avenida también ya unos 3 minutos. 3 minutos andando. 3 minutos y luego la parte esa que siempre te gusta pasar por ahí y grabar. La 38, la maravillosa 38, que llegamos al mar desde la quinta al mar por 3 minutos o 4 más. Sí. Y luego también, aparte del Chedraui Select, que donde está el Chedraui está el polideportivo, también lo pueden aprovechar. Claro. Y Es que tenemos aquí unos niños que están ahí dando gritos y no hay manera, no le podemos decir nada. Sí, claro. Bueno, pues si te parece, mira, como tenemos un departamento de muestras, les podemos enseñar, porque les he comentado aquí al vídeo, que los 3 primeros departamentos se entregan amueblados y equipados. Sí. Y los demás se van a entregar muy bien equipados, Sí, sí, sí. pero ya no amueblados. Todos sin excepción se van a entregar equipados, pero ahorita hay una promoción de los próximos 3 apartados, ¿ok? Le vamos a incluir los muebles. Bueno, No son llave en mano, ojo, amueblados y equipados. Llave en mano ya es cuando vienen con cubiertos, tenedores decorados. decorados. también. Bueno, esta es la entrada del aparcamiento, que es para pocos vehículos, les dije 4 o 5 vehículos, porque el edificio ya veis que no es muy ancho, es un poco alargado, pero no muy ancho. Sí, algo bueno que tiene aquí este edificio es que son todos de 2 recámaras. Ya ves que luego en la zona se tiene ahí un poco de problema para encontrar alguna unidad grande porque todos son estudios normalmente. Estos son de 2 recámaras, muy amplios
Ya tenemos una unidad muestra, que ahorita vamos a pasar a grabarla para que tengan una idea de cómo se entrega. Son 4 departamentos mirando aquí la carretera y 4 departamentos que van a 5 departamentos que van a la otra parte. El de planta baja, que hay uno en la parte de abajo y los otros que dan a la otra parte, ¿no? Sí, ahorita ya hay un elevador, se va a echar a andar en unos 20 días más o menos. Pero ya está instalado el elevador. Ya ves que luego hay lugares que te los entregan y el elevador todavía no está, ya está instalado, pero no está En funcionamiento. Bueno, este ya está instalado, falta que pues eche a andar, pero pues obvio todavía no está habitable el edificio, pero ya cuenta con eso y el régimen condominal muy importante. Bueno, ahora podemos ver dentro el departamento de muestra, muy parecidos los tamaños, ¿no?, de los departamentos, y las amenidades que va a tener no son muchas, pero tampoco son pocas, Bueno, las excelentes. lo común, estacionamiento subterráneo, el lobby con recepción, vamos a tener por ahí elevador ya, luego en el roof va un asoleadero, una piscina que tiene vistas al mar, un área de una parrilla. Sí. Y por ahí estaba preguntando el propietario una esquina qué pensaba hacer. Le di la idea de un fogatero. Ok. Poner una fogata con muebles alrededor Para despedir el día. para despedir el día, porque ese está justo en la esquina donde te cae el atardecer. Muy bien, pues vamos para adentro. Es una entrada diferente también. Oh, y tiene un jacuzzi. ¿Tiene jacuzzi también? Sí. Qué bueno. Fijaros, es una entrada en forma de arco. Aquí estaría, en esta zona, que ahora mismo está desmontado, tendríamos la parte del lobby. No está todavía montado. Sí tiene puesto un aire Voy a acondicionado. compartir los renders para que tengan una idea de cómo va a quedar al final. Acuérdense que cuando está en construcción un edificio no es nada de lo que tiene que ser al final, una vez que se finalice. Pero con los renders te das una idea de cómo se tiene que quedar. Bien, vamos a subir a esta primera planta. La puerta que tenemos ahí sería esta puerta de acá, justo esta que está quitada ahora mismo, para poder los trabajadores moverse con más tranquilidad a la hora de llevar el material para arriba, para abajo. Esta sería la subida del aparcamiento. Aquí va a haber una barandilla. Lo que tenemos aquí es el ascensor. Y este sería el departamento de la planta baja, un departamento amplio, pero que en este momento está así, está sin trabajar todavía. Sí, ahorita desafortunadamente el día está nublado. Sí. No alcanza a entrar suficientemente luz, pero cuando está soleado el día se ve todo muy bien. Esta es la terraza, es una terraza amplia. Y que la tienes techada también para que no te moleste el vecino. Aquí puedes emplearla para lo que tú necesites y con privacidad. Estábamos pensando darle la idea a las personas que la quieran, poner un jacuzzi, poner una tina de baño, una tina, un jacuzzi aquí. Y encima no te cae nada de Estaban arriba. diciendo que allá, pero es que allá Pues Te puede caer de arriba algo, de los vecinos de arriba. Aquí Y como mejor aquí lugar. que quede privado. sí, aquí Y va a encima llevar- con- Es que me acuerdo de uno de los clientes que tuvimos hace un tiempo, no digo nombre, era una persona que quería comprar una planta baja, como esta que tenemos aquí, quería poner su jacuzzi aquí pero tenían problemas que esa terraza sí los vecinos de arriba le iban a molestar, entonces no tendría privacidad a la hora de bañarse porque todo el mundo lo está viendo, y segundo, la basura que te podía caer en Bueno, el... él dijo que no le importaba que lo vieran. Sí, Creo ¿no? que era exhibicionista. Pero bueno, no pasa nada. Vamos al departamento muestra y lo podemos enseñar mejor. Claro, por lo menos tengo una idea. Esta es una recámara, pero sí, vamos a verlo. Sí, porque allá. aquí no nos damos una idea de todo lo que te entra, pero sí te puede dar una idea de que, por ejemplo, cada departamento tiene sus 2 baños también, aparte de sus 2 recámaras, ¿no? Sí, aquí por ejemplo, mira, este sí te tengo que mostrar porque le están haciendo una modificación. Tiraron esa pared y lo Para van que a tuviera ampliar más amplitud de terraza para aquí. que tenga más amplitud. Ok. Sí. Sí, porque en principio va a quedar aquí cerrado, pero ese espacio quedaba muerto. Sí. Esta es la bajada del aparcamiento, entonces esta planta baja se ha ampliado los metros cuadrados con esto que acabamos de hacer, ¿no? Claro. Bueno, vamos para arriba, vamos al departamento de muestra. Y eso es lo bueno, que cuando está en construcción todavía puedes hacer modificaciones. El problema es cuando ya lo tienes como el que vamos a ver, ahí ya se complica todo. Bueno, pues en breve va a estar en funcionamiento el ascensor. Acordaros, este edificio está al 80% y la gran ventaja que tienes es que puedes pagar con un préstamo hipotecario. Esa es la gran ventaja que tiene. Esto va a quedar así decorado para que se haya puesto una muestra con sus plantitas. La salida del ascensor subida por... Este sería el condo 101, el que está de muestra en este momento. Ah, quería comentar de que la persona que construyó aquí reconstruyó con recurso propio y como venía de fuera, pues hizo las cosas al revés de como lo hacemos aquí en la Riviera Maya. Las preventas se sacan antes de empezar la construcción. Este hombre no, este hombre ha sacado a la venta el desarrollo justo cuando ya está al 80%. Ahora hay algunas unidades que están en este momento ya apartadas. ¿Sí?
Y tenemos disponibilidad para enseñarles, eso es bueno también. Sí, es correcto. Mira, aquí por ejemplo en la cocina te voy a mostrar. Este es otro detalle importante, que está como escondida para... no sabes cómo funciona, ¿no, Alan? Me parece que es empujándole. Así es. ¿Esto sería el área de lavado, creo yo, o qué es? Sí, es como lo puedo usar como una bodega o un área de lavado. Ok, fíjate tú qué detalle, no lo veía. Sí. Luego esto de aquí también me parece que es empujándole... No, al revés. Ese es trayendo, según yo, ¿no? O de aquí. Estos serían detalles de cocina que tú... Bueno, ahora mismo está así con las cosas que necesitan por acá. Sí, es como una bodega ahorita. Sí, es una bodega, son muebles que tú puedes ir trabajando, tu nevera. Y esta es la parte donde cocinamos, que ahora le han dejado las cositas ahí encima de la moto, pero bueno. Es una cocina muy agradable, ya lo veis. Es eléctrica, con su extractor. Todo esto se entrega así, como lo estáis viendo. No sé si la nevera va incluida, yo creo que no. Pero... Sí, se entrega con el equipamiento. Ajá. Pero recuerden, ahorita está decorado al 100%, está llave en mano, se podría decir. Las primeras 3 unidades que aparten, le vamos a incluir lo que están viendo aquí en esta... los muebles, pero no los cojines, no las plantas, no aquella decoración. Ya se cuenta como decoración. Exactamente. Oye, me gustan las luces indirectas que han dejado aquí, varios detalles de luz indirecta, está precioso. Tenemos aquí una terracita bastante amplia, donde han puesto de muestra esta mesa. Las 3 primeras unidades van a tener este tipo de muebles, aquí estamos trabajando un poquito también, porque ahora mismo, no lo he dicho, pero tenemos una visita de una persona que se lo va a enseñar a su cliente. La televisión ahí, con buen detalle, el chavalote y Adriana en el sofá, qué bueno. Y esta sería la recámara principal, lo que le vamos a enseñar. Sí, lo que quiero que veas, me gusta mucho, pero lo que tiene los acabados del baño, la verdad es espectacular. Vamos a verlo. Hay salida de aire ahí, como veis. No sé si luego lo van a disimular de alguna manera. Sí, ahorita todavía está en construcción, como decía. Todavía está en construcción, Entonces, solamente es una muestra. Luego aquí tendría que ir un espejo, que en este momento no está puesto. El baño se ve diferente, bastante bueno. Y luego a mi espalda tendríamos la ducha, justo en esta parte. Y esto sería de la recámara principal. Baño que está bien. Oye, ¿cuántos metros cuadrados tenemos del departamento? Que se me olvidó preguntarte, Alan. Aquí tendríamos la entrada de luz y de aire para la habitación que tenemos aquí junto a la terraza. Aquí pondrías unas cortinitas y ya tienes privacidad. Sí, aquí tengo todo. Mira, aquí nada más son 9 departamentos de 2 recámaras. Ok. Ya ves que luego en los edificios de este tipo se meten 25, 20, 30. Aquí serán pocos vecinos, en pocas palabras. Sí, y dentro de los departamentos que hay desde el primer nivel al último nivel, suelen ser más o menos parecidos de tamaño. El único que se diferencia es de la planta baja, ¿no? Por lo que hemos hablado antes. Porque... Sí, ese de hecho es el que tiene un poco es un poquito más elevado de precio, pero empiezan desde 4.700.000 pesos. Es muy buen precio para la zona donde estamos, excelente precio. Con 74, empezando desde 74 metros cuadrados hasta 83. Aquí van de 74 hasta 83 y de 4.700.000 hasta 5.150.000 pesos. Y todo eso, pues podéis dar un enganche del 30% y el resto con un préstamo hipotecario, ¿no? Se puede negociar también. No, espera, hay 4 planes de pago. Ah, mira qué bien. Y si tú, ya sabes, los que quieren aplicar crédito hipotecario, vamos a empezar por los descuentos. Derecho. Hay muchas empresas que no te quieren hablar de los descuentos y para negociar luego. Para negociarlo. Aquí no, aquí vamos a hablar los derechos. Das un 80% de anticipo y 20% a la entrega y te vamos a dar un 10% de descuento. ¿Ok? Luego, si das un 50% de anticipo y 50% a la entrega, que la entrega ya vieron cómo está el edificio. ¿Okay? En pocos meses se va a entregar. En pocos meses se da un 7% de descuento. Si das un 30% de anticipo, un 20% durante la obra, que ya le queda pues poco, y un 50% al final, es un 4% de descuento. Pero si quieres aplicar un 30-70, 30% ahorita y 70% al final, ese no aplica un descuento, pero pues te ayuda con lo del crédito hipotecario. Claro que sí. Si es el crédito hipotecario o recursos propios porque tú quieras pagar el 70% al final, eso ya depende de cada cual. Y solamente apartas con 20,000 pesos. Está muy bien. Solamente con 20,000 pesos y el dinero es reembolsable. Ok, entonces... Garantía a Paco en Riviera Maya de que se reembolsa. Oye, el ventilador va incluido el aire acondicionado,
eso sea la primera, segunda, tercera, o después también va incluido, ¿sí? Sí, nosotros le vamos a enviar ahí los que estén interesados, comuníquense con nosotros. Le vamos a hacer llegar la información completa del desarrollo, con todo lo que viene incluido, la información de pagos, descuentos, todo. Y también tenéis aquí lo que es este closet, que también te va incluido el closet. Todo eso va incluido normal, ¿vale? En el caso de los 3 primeros que se pongan en contacto con nosotros, le incluimos los muebles adicionales, como puede ser esta cama king size, mueblecitos, mesa, sofá, la televisión me parece que también iría incluida. Luego la otra recámara con su baño aquí. Este baño estaría para visitas y para esta recámara. Fijaros qué bonito lo han hecho. Y entonces en esta recámara pues estaría incluido el ventilador, el aire acondicionado, el closet, el mueblecito y las 2 camas. Camas individuales que tú puedes elegir si quieres estas camas o quieres poner una king size o que la quieres hacer oficina, pues los haces oficina. Sí, claro. Tenemos entrada de luz. Como tienes la opción de, si eres de los primeros en apartar, podemos negociarlo contigo, ¿no? No estamos tampoco cerrados a que, no, esa fuerza 2 camas individuales, como tú lo mencionaste, puede ser una cama king size, ¿por qué no? Exactamente, o tú eres una persona que nada más que necesitas una recámara para vivir. A lo mejor quieres una litera. Exactamente, o te preparas esto como oficina porque tienes una empresa online, por ejemplo. Exacto. Bueno, hay muchas cosas que conversar y eso cada cliente va a dar su opinión. A mí me sorprendió este mueble de ahí, la verdad que queda muy bien porque queda así como escondido con lo que es la pared. Y la calidad de los muebles ya lo estoy viendo, de cocina. Excelentes muebles también, muy agradable. Luego la sala comedor, como veis, no es pequeña, es bastante amplia. Y yo me estoy poniendo aquí desde la terraza para que veáis cómo quedaría. Tú la decoras a tu gusto. Este es el ejemplo que nos ha puesto el constructor. Pero luego tú puedes cambiar el modelo de sofá, de sillas, de mesa y ya podría cambiar hasta mucho mejor, ¿no? Sí, no, y aparte la terraza pues es amplia, mi consideración es amplia. Hay otros pisos más arriba que te podrían gustar más tal vez. También tenemos opciones en la parte de atrás para las personas que no les gusta mucho el movimiento de los vehículos, gente caminando, que quiere más privacidad. Por visión al atardecer, por ejemplo. Ándale, para ver el atardecer. Pero es que luego también la virtud que tiene es que tú te agarras el ascensor, te vas arriba a las amenidades y ahí puedes pasar tardes bonitas, ¿no? Lo que sigue. Con tu bañito, con tus vistas al mar, con vistas al atardecer y el largo etcétera de lo que puedes hacer. Y aparte estamos en una zona que enseguida que te pongas a pasear vas a tener buenos restaurantes, buen paseo por la quinta y un largo etcétera de cosas, ¿no? Como irte al mar cada día, por ejemplo. A cualquier hora que vayas, el mar está estupendo. Sí, ahorita por ejemplo lo que quiero decir es las unidades de 4.700.000 pesos, dándoles un 10% de descuento, les quedan en 4.230.000 pesos. Sí, se le da el 10% de descuento. Se le da 10% de descuento, imagínate. No solamente eso, es que te quedan así, pero encima tú puedes luchar con tu banco a ver si te dan ese préstamo, ¿no? Sí. Entonces no te descapitalizas de golpe. Exacto. Qué bueno. Exacto, y como lo dijimos, ya cuenta con régimen condominal, entonces ya se puede aplicar el crédito. Y también te dejas de comer la cabeza que si se va a entregar, no se va a entregar, que si esto lo otro, porque tú sabes que el edificio está al 80%. Claro. Está todos los papeles arreglados. Claro. Y eso es una ventaja a la hora de comprar. Exactamente. Pues vamos a ver el roof también para que vean las vistas de allá. Y como te digo, te voy a mandar los renders porque a mí en lo personal me gusta siempre ver ya los lugares terminados. Ajá. Pero si no está terminado, quiero que vean cómo, tengan una idea de cómo se va a ver al final. Bueno, chavalote, tiene ahí el dron. También nos puedes hacer un vuelo de dron desde arriba, desde las amenidades de la piscina, para que vean la distancia y la ubicación dentro de la ciudad. ¿Qué te parece? Bien. Bueno, aunque déjame, les voy a mostrar algo rapidísimo aquí. Es que hoy el día no está tan bonito como el día de ayer, con el sol que hacía y el mar tan bonito, pero bueno. Así es como debe terminarse. ¿Cómo quedaría, no? Así como quedaría, mira. Está precioso. Sí, pero eso no es lo que te sigue. Os lo voy a poner luego con el vuelo de dron. Justo donde pongamos el vuelo de dron del chavalote, os pongo los renders. Por aquí subirías con el ascensor, por aquí subirías con las escaleras. Ahí tenemos una parte de las amenidades que es la principal, la mejor. Y en esta otra parte, pues me está diciendo Alan que en esa parte de la izquierda, que está como un poquito perdida ahí, que da justo al atardecer, que lo tenemos por ahí. Aquí es donde quieres hacer el fogatero, como unos sofás, con una fogata en medio, ¿no es así? Sí, porque alguien por ahí dijo, una parrilla. Lo que pasa es que ahí va a haber una parrilla. En esa zona de ahí. En esta zona de acá. Entonces, en esta parte puede ser tanto un fogatero,
sé, a lo mejor un gimnasio. No lo Ya vamos a estudiarlo ese tema, ¿no? sé. Sí. Esto es la visión que tenemos hacia lo que es el interior de la ciudad. Ahí tenemos, mira, aquí de abajo tenemos un campito que es gratuito, es público también. Y ahí tenemos lo que es la Federal, justo cruzando, fijaros la distancia que tenemos a la Federal. Y ahí tenemos el super aquí, el Soriana también, por si queremos comprar comida y no tenemos que ir al Chedraui, pues ahí también tenemos otro cerca, que es la avenida 30. Los atardeceres los tenemos por esta zona y esto sería tu atardecer. Ahora nos vamos a la parte que tú quieres disfrutar más en caso de que no te vayas a la playa. Entonces nos cruzamos a la otra parte. Esto no está acabado, ¿eh? Ni lo que vais a ver ahora ahí tampoco está acabado. Ya habéis visto el render, más o menos así lo tienen que dejar. Entonces cruzamos este arco y esto que veis ahí con tuberías, todo esto va a quedar disimulado. Esta sería la piscina, el mar que se ve ahí al fondo, ya lo veis que se ve el mar perfectamente. Lo que pasa que hoy el color del agua no se puede diferenciar casi, pero tenemos vistas del mar ahí, vistas al mar ahí. Una piscina que está en buenas condiciones. Aquí habría alguna fórmula para que tú subas tranquilamente y puedas bañarte. Esto está lleno de agua porque es una prueba que hacen para que no haya filtraciones. De hecho, la subida va a ser por acá, porque aquí va a haber como tipo una banca, mira. Así es como se va a ver al final. Una vez que esté terminado, así se debe de ver. Ah, ok. Aquí va a haber una banca para sentarse con cojines y camastros aquí en esta parte de acá. Exacto. Y en la parte de esta del jacuzzi va a tener un área de sombra también. Sí, aquí este área de sombra que tenemos. Se le va a hacer como una plataforma, una base, Exactamente. para que esté levantada. Y esta parte no se preocupen, esto se va a forrar. Pues esto es necesario, no que haya las tuberías, pero se le va a forrar y se va a ver así. Y toda esa zona de ahí es lo de los camastros que tenemos. Estos Así. camastros que estamos viendo aquí sería esta parte de aquí. Claro. Va a quedar estupendo, precioso. Y aparte pues ya te da la sensación que estás en el Caribe, en el mejor clima de aquí. Fijaros que esto es la 38, donde está ese edificio que es Ipana, que es muy conocido. Bajando hacia abajo, aquel es de allí la residencia donde ha comprado Fernando. Ahí donde está la residencia, un poquito antes, está la Quinta Avenida. No mentimos, estamos a nada. 3 minutos de ahí, de la Quinta Avenida, y 4 minutos bajando la bajada hacia el mar, por mucha sombra porque hay mucho árbol. El polideportivo y el chaval que sale con el dron. Este vuelo de dron os lo voy a poner junto con los renders después cuando aterrice, y mientras tanto yo me voy a despedir en breve de Alan. Fijaros que el día de hoy está bastante nuboso, no va a ser tan bonito que si viniéramos otro día, pero bueno, tenemos que adaptarnos al día como esté, como esté. Sí, unas cosas. Ahí justo en la esquina está el nuevo Chedraui Selecto, que es el más nuevo supermercado que tenemos Sí, aquí detrás. en la zona. Ahí, y digo, tal vez no importa, pero aquí saliendo en la esquina ya está un 7-Eleven. Bueno, allá. Ah, está ahí abajo, en la Una misma tienda de avenida. conveniencia. Si no quieres llegar hasta el Chedraui, aquí nada más, para algo que necesites de rápido. Otra cosa, los precios aquí son en pesos. Ajá. ¿Ok? Algo bueno que está pasando ahora, Es que el dólar se está revalorizando. el dólar se está revalorizando. Digo que nosotros deberíamos, se supone que nosotros los mexicanos deberíamos estar tristes porque la moneda se devalúa y todo, pero la verdad es que no. Nos conviene a todos A los que este vivimos tipo- en esta zona. en esta zona se está revalorizando. Entonces, si tú pagas con dólares, se te va a hacer muy barato comprar algo como esto. Vamos a hacer un ejemplo. Si- No, y no solamente que tú vas a hacer un ejemplo, es que les quería explicar. Un departamento de 2 recámaras ahí, en el Ipana, que ya sabemos que es mucho más grande, con excelentes amenidades también, construcción muy buena también, todas esas cosas, y en una ubicación muy parecida, yo te digo que estás duplicando casi el precio de lo que estás comprando aquí, casi. Un ejemplo, por ejemplo, esa unidad que vale 4.700.000 pesos, si estuviera el tipo de cambio a 16, que estaba hace... En un mes atrás, 16.40 o así. pues, si estuviera a 16, te salen $293.750. Ajá. Pero, ahorita ya no sé cómo está el dólar, 18 y algo. No, estaba en 19, bueno, 18.70 porque ha bajado. Ponle Ha bajado un 19. poquito. En 19 son $247.000. ¿Sabes cuánto te estás ahorrando ahí en dólares? Un montón. O sea, casi 50.000 me ha casi parecido, ¿no? 50.000. Pero aparte de eso, si das un anticipo alto, como un 80%, tienes un 10% de descuento. Entonces te va a salir básicamente... A ver, No, y tener un departamento de 2 recámaras en una zona como la que estamos ahora mismo, en pleno centro de Playa del Carmen, cerca del mar, $222.000 ya con el descuento. $222.000 un departamento de 2 recámaras aquí, de 70 bueno, y algo hay varios cuadrados. precios, el más barato sería $222.000, pero claro, si llamáis cuando pase un tiempo, acordaros,
que cuando veis mis vídeos tiene una fecha. Hoy estamos a 10 de agosto, ¿es así? Sí. Y si tú ves este vídeo, por decir algo, en septiembre, pues a lo mejor ya ha habido ventas, ya los precios han subido, esto es una zona de plusvalía, acordaros, y no es que nosotros lo subamos, es que el constructor ya tiene hecho unos números para que ocurra así. Las primeras ventas siempre son las más económicas y las últimas ventas son las que más suben. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Sí, es correcto. Entonces, entre más se reduzca el inventario, los precios tienen que subir porque todavía son precios de preventa. Igualmente, aunque llamen en esa fecha, va a ser precios inferiores los de aquí a los de otros desarrollos alrededor. Es correcto. Bueno, pues yo te dejo porque tienes que atender a un cliente, que precisamente hay un cliente ahora mismo en el edificio. Sí, vamos a hacer una videollamada. Ya tenemos ahí recorrido con pues, agencias, brokers que vienen a conocer el desarrollo y lo están promocionando con sus clientes. Entonces ahorita vamos a hacer una videollamada con unos clientes que son de Estados Unidos, no sé de qué estado, pero son extranjeros. Entonces pues, Puede ser que se dé una venta. vamos a ver, a ellos les conviene. Esto que estábamos hablando Del los dólar. dólares, a ellos les conviene bastante. Si necesitas el vuelo de dron para comentarlo más, ahí te lo paso luego. Perfecto. Venga, Listo. nos vemos. Gracias por todo. Yo me quedo aquí con el chavalote, que nos aterrice el dron. Nos voy a poner ahí los renders, el vuelo de dron, y nos vamos a ir a la playa más cercana, que es la de la 38, a ver cómo está el día de hoy. Estuvimos ayer bañándonos y está fantástica, el color del agua increíble. Días nublados también se puede ver fantástica, pero ya no con ese mismo color porque el sol ya no lo transmite, ¿no? Vamos a verlo luego. Oye, Bueno, pues por ahí entra el dron. El chavalote ha hecho un vídeo un poquito largo, la verdad, pero también ha tomado tomas en vertical por si las necesita alguien para el celular. El aterrizaje. Y bueno, pues aquí tenéis la distancia al mar, cómo es el edificio desde la parte de arriba, cómo es la zona, la ubicación. Y os dejo los renders y el vuelo de dron. Espero que os guste y seguimos el día a día. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Bueno, pues estamos en la 38, enfrente de Ipana, que está casi al lado del desarrollo. Vamos a irnos a la playa, vamos a ver qué tal está el mar. No nos vamos a poder bañar ahora, estamos vestidos todavía de calle, de trabajo. Pero sí quiero haceros un vuelo de dron en la misma playa, también quiero grabaros un poco cómo está el mar. Y para ahí nos dirigimos, fijaros que cerca está todo del desarrollo. Como por ejemplo esta avenida de la 38. La quinta avenida, el Chedraui se le quedaría a mi derecha. Y estos son 3 o 4 minutos hasta aquí, hasta la quinta avenida, que es esta de aquí. Esto es lo que tienen más cercano de la quinta avenida del desarrollo. La bajada a la playa, podéis bajar por aquí o podéis bajar por la 40, por donde os guste más. A mí me gusta más esta bajada, ¿no? Fijaros qué bonitos es. Ayer estuvimos bañándonos en la playa aquí, justamente, también bajamos por aquí. Y el día estaba soleado, las imágenes se ven muy bonitas. Pues esta bajada desde la quinta avenida a la playa son 300 metros aproximadamente y son 4 minutos andando, no hay más. Y luego lo bueno es que si quieres venir en carro, muy fácil de aparcar y también no pagas tanto por tu aparcamiento. Yo ahora, por ejemplo, voy a estar 15 minutos, voy a pagar 3 pesos, 2 o 3 pesos, y con eso tenéis los 15 minutos. Que quiero estar una hora, 10 pesos, para que os hagáis una idea. Y bueno, ya estamos llegando al lado de la playa, lo que pasa es que voy al lado de este hombre que no sabe dónde aparcar, va parándose, pero el aparcamiento lo tenemos por aquí abajo. Y para ser hoy, que es sábado, que suele venir mucha gente local a la playa, pues seguramente vamos a encontrar plaza de aparcamiento. Mira, aquí teníamos alguna, pero me voy a aparcar aquí justo a la izquierda. Ahora grabamos entrando al mar. Bueno, pues ahí está el chavalote intentando pagar el aparcamiento y nos va a volar el dron, que lo lleva en la mano. Yo tengo aquí la entrada de la playa, ya veis, playa de la 38, zona de parquímetros. Recuerda colocar tu ticket, qué bueno que lo dicen. Aquí tenéis las palapas gratuitas, derecha e izquierda, solamente hay 2. Pero bueno, ahí están. Y hoy seguramente vamos a encontrar un poquito más de gente. El mar está un poquito movido. El color del agua está estupendo, a pesar de que no hay sol. Se ve muy bien. Y el ambiente de playa, pues excelente. Aparte, esta neblina que tenemos hace que no te dé tan fuerte el sol. El día de hoy, pues creo que no hay nada de sargazo encima del agua. Un poquito por ahí, sí hay un poquito, lo estoy viendo ahora. Pero poquita cosa, muy poquita cosa. De vez en cuando voy a parar para hacer unas fotos. Voy a hacer una por aquí, justo por esta zona. Y ahora este segundo vuelo de dron creo que os va a gustar también, porque ya estamos más cerca del mar. Bueno, pues seguimos grabando. Ahora cuando pasé por la playa voy a parar también para hacer unas fotos. Ya sabéis que tengo el grupo de Facebook, que también se llama igual, Paco en Riviera Maya. Ha habido algo de oleaje, por eso aquí se ha comido un poquito de arena. Playa Mamita recuperó bastante playa, pero no la suficiente todavía, tendría que recuperar más. Mucho ambiente en la playa, mucha gente bañándose. Lo que os decía, el color del agua está estupendo, ayer más aún. Y a mí me entran ganas de meter los pies aquí dentro, que lo voy a hacer, pero tengo que tener cuidado porque voy con pantalones de vestir. Y muchas gracias a los que seguís el canal, os ponéis en contacto conmigo. Me preguntáis por los desarrollos que es mi trabajo, me preguntáis por preguntas que necesitáis saber, os respondo igualmente. También si queréis preguntar por cosas para rentar, también os puedo dar un buen teléfono ahí, donde estamos con Ala y Emilio, para solucionarte alguna renta que quieras tener aquí vacacional o a largo plazo. Y voy a hacer una foto desde esta posición. Pues
Yo ahora mismo me bañaría porque el agua está calentita, no te quemas tanto y estaría muy a gusto dentro del agua. Pero tengo que irme a grabar a otro lugar, tenemos que comer y no me da tiempo. Pero aquí estoy aprovechando para pasear y disfrutar de sentir el agua en mis pies, que también me ayuda mucho, la verdad. El ambiente ya lo ves, muy tranquilo, muy relajada la gente, los niños jugando. Y donde puedes venir aquí hasta con tu comida y pasar el día entero. Aunque da sensación de que quiere llover fuerte, pero de momento no lo ha hecho. De momento no ha hecho nada de eso y al revés, estamos agradecidos de la temperatura que hace porque la sombra de las nubes hace que no tengamos tanta calor, aunque sí que se nota la humedad. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. ¿Qué onda, Paquito? Oye, ando de novedoso porque me compré una cámara, y mi esposa y yo ya estamos a punto de regresarnos para allá, para México. Vamos a llegar primero a Playa del Carmen, pero antes de irnos thank you, my brother. Quería tomar videos más que nada para que vieras el paisaje, número uno. Digo, para saludarte porque ya tenía mucho de no hablar contigo desde pandemia, me acuerdo. De hecho es la primera vez que te mando videos así para los Paquis Reporteros. Ahorita aproveché que hoy de hecho va a ser nuestra fiesta de despedida. Aquí es donde estábamos viviendo, en uno de esos departamentos de aquí abajo. Hoy va a ser nuestro día de despedida. Vamos a recibir unos amigos, así que ahorita voy a comprar algo de fruta y bebidas para más tarde. Y justamente hoy resulta que hay como un evento aquí estamos en Etobicoke, al lado de Toronto prácticamente. Es como si estuviéramos hablando de Cancún y Playa del Carmen. Están pegados prácticamente. Bueno, en carro está como a 15 minutos Toronto, así que prácticamente es lo mismo. Ahorita hay un evento, desconozco de qué sea, pero me dijeron que iba a haber muchos food trucks y puestecitos. De hecho sí se ve que hay mucha gente. Lo padre es que aquí cerquita hay un lugar que tengo para rentar las bicicletas, y de ahí agarro la bicicleta y con ese me voy para allá, para el súper, que me queda cerquita. Pero sí, mira, prácticamente cruzo 2 cuadras y ya me queda aquí el parque, que aquí ya está el lago. De hecho todo esto es el lago, nada más que no se ve ahorita por los árboles, pero ahorita justo donde agarro la bicicleta se alcanza a ver el lago y la CN Tower, que es lo que todos les gusta ver aquí. Llegamos a esta zona porque mi esposa estaba estudiando cerca de aquí y la verdad nos arrepentimos porque pues a pesar de que está al lado de Toronto, está un poquito, o sea, la vida es un poquito menos ajetreada que la del downtown. Downtown me gusta como para ir de visita. Pero sí, Etobicoke es más como, o sea, no estamos hablando de un pueblo obviamente, pero de una ciudad mucho más chiquita, con menos gente. Perdón. Volamos el 16 para Cancún. Ahí vamos a andar por allá, ojalá te podamos saludar. O bueno, se me haga aunque sea echarnos un café. Se supone que vamos a ir nada más unos meses, pero quiero convencer a mi esposa de que nos quedemos. Así que bueno, a ver qué pasa. De hecho también la cámara la compré justo para eso, como para tomar videos de recuerdo. Ahora que estamos aquí,
Y también desde que supe que nos íbamos a ir un tiempo a Playa del Carmen, dije, este es mi momento para grabar mis videos. Mira, aquí se ve mejor el lago. Esta calle normalmente no está así. Esta es una vialidad normal, pero creo que por 2 días va a estar cerrada. Así que esto me tomó de sorpresa. No me acordaba que iba a estar esto ahorita que quise tomar el video. Más que nada esto era lo que te quería enseñar. Este laguito fue mi spot favorito de este año que estuvimos aquí. De hecho llegamos hace justamente un año, el 3 de agosto, y nos vamos a ir el 16 de agosto por unas complicaciones que hubieron allá, pero bueno, no descartamos la idea de algún día regresar, porque mi esposa le faltó un año de su curso y pues no lo queremos desaprovechar. Pero si por allá, o sea, justamente allá se ve Toronto. Seguramente, yo no alcanzo a ver la cámara aquí, pero creo que aquí se alcanza a ver Toronto. Un poquito más para allá se ven las islas de Toronto, que sorprendentemente tienen arena. Ciertas partes, no sé si se alcanza a ver, pero hay unas partes que hay arena. No sé si la verdad sea natural, yo creo que más bien las pusieron la arena artificialmente. Pero bueno, eso nos ayudó para no extrañar playa tanto. De hecho ya tenemos de no ir a Playa del Carmen como, yo creo que vamos para 2 años que no vamos para allá. Pero pues mi suegra está viviendo allá, así que vamos a llegar ahí con ella un tiempecito, en lo que nos desocupa nuestra casa de Monterrey. Pero no, Paco, pues aquí es donde rento la bicicleta. Así que vamos por toda la botana para más tarde. Un gusto saludarte, Paquito, que estés bien. ¿Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales? En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, pues me voy a retirar ya. Me voy a retirar de aquí de la 38, donde el chavalote va a hacer un vídeo no tan largo como habitualmente lo hace, pero que también va a ser espectacular. Me voy con Adriana, que me está esperando por ahí. Envidia sana tengo de estas personas que están dentro del agua. Envidia sana, de verdad. Pero hay días que podemos venir más o menos tiempo. Voy a intentar luego, a lo mejor me acerco a la última hora, no lo sé. Ya sabéis que yo necesito meterme en el mar a diario si es posible. ¿Te están entrando ganas de meterte al agua? No, a mí sí. A mí me están entrando unas ganas tremendas. Bueno, pues nos vamos a juntar con el chavalote para aterrizar el dron y os pongo ese vuelo. Bueno, pues aquí estoy con el chavalote que está volando el dron, pero apenas acaba de comenzar. Me dice que tenía problemas de pagar el parquímetro, a veces te da problemas. Pagar con el celular, no sé por qué, la señal a veces no le llega bien al programa o el programa se atasca. Bueno, tenéis que tener un poco de paciencia, a mí me ha pasado ya varias veces. Y nada, vamos a esperar aquí, con envidia de no estar ahí. Ahora seguimos. Pues dejamos ahí el chavalote que está con el recorrido, yo me voy para el auto y luego ya le preguntaremos en el coche cómo le ha ido su vuelo. Va a ser muy cortito, va a ser muy cortito porque tengo que ir a un sitio a las 4. Son las 3 de la tarde, tenemos que comer y casi no me da tiempo ni de llegar. Ya lo he atrasado como 15 minutos, pero bueno. Pero el lugar merece la pena, la verdad, para enseñarlo para los inversores también. Ahora sí, Alex, el vuelo cortito, ¿qué zona has estado? Por aquí cerca, ¿no? Los detergentes, mamitas y aquí. Ok, pues nada, yo lo dejo y hasta dentro. Es hora de elevarnos a nuevas alturas. Interrumpimos este video para brindarte una perspectiva única y asombrosa. Prepárate para deleitarte con las impresionantes tomas aéreas capturadas por el dron de Alex.
Ya sea desde la hermosa Riviera Maya o cualquier rincón del mundo, una cosa es segura, te encantará verlo todo desde las alturas. Siente la emoción de volar sobre el horizonte, admirar playas de aguas cristalinas, ciudades vibrantes y paisajes naturales que te dejarán sin aliento. Las imágenes capturadas desde el dron de Alex nos regalan una nueva perspectiva de belleza y grandeza. Así que, sin más preámbulos. Venga, chavalón. Permítete disfrutar de estas vistas inigualables y contemplar la grandeza de nuestro planeta desde una perspectiva que solo el dron de Alex puede brindarte. Esperamos que hayas disfrutado de esta pausa aérea en nuestro video. Ahora, regresemos a explorar las emocionantes oportunidades que te esperan en la Riviera Maya y más allá.
Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya. ¿Alguna vez has considerado la posibilidad de invertir en bienes raíces en uno de los destinos más paradisíacos del mundo? La Riviera Maya, con su exuberante belleza natural y su crecimiento constante, se ha convertido en un enclave perfecto para la inversión inmobiliaria. Y aquí te contaremos por qué invertir en una propiedad en preventa en la Riviera Maya es una decisión inteligente. En primer lugar, las propiedades en preventa ofrecen una oportunidad única de obtener precios atractivos y condiciones preferenciales. Al entrar en una etapa temprana de desarrollo, tienes acceso a precios más bajos en comparación con las propiedades ya terminadas. Esto te permite maximizar tu inversión desde el principio. Pero, ¿por qué la Riviera Maya? Esta región es conocida por su atractivo turístico mundial, lo que garantiza una alta demanda de alojamiento. Ya sea para alquiler a corto plazo o como hogar vacacional, tu propiedad en preventa en la Riviera Maya se beneficiará de una sólida inversión en un mercado en constante expansión. ¿Cómo puedes explorar estas emocionantes oportunidades? Es fácil. Visita la página web de Paco en www.pacoenrivieramaya.com. Encontrarás una amplia gama de propuestas que se adaptan a tus intereses y requisitos. O si prefieres, simplemente escanea el código QR que aparece en pantalla para acceder a una tarjeta digital que te llevará directamente a la información detallada de las propiedades. No pierdas la oportunidad de invertir en un paraíso en crecimiento. Descubre las ventajas de invertir en propiedades en preventa en la Riviera Maya y sé parte de esta emocionante historia de crecimiento y prosperidad. Bueno, pues acabamos de grabar un desarrollo aquí, pero eso lo voy a poner pasado mañana. Está muy bien ubicado, ¿eh? Está excelente ubicación, no lo perdáis. El vídeo también que os voy a poner mañana de este desarrollo de 2 y 3 recámaras aquí en Playa del Carmen, con excelentes amenidades, buenas medidas y buen precio. Nos vamos para casa a tomar el cafecito. La verdad que estoy pasando calor ahora. Es que ha hecho bochorno, en pocas palabras. Cuando aquí te da la sombra de las nubes durante muchas horas, produce un efecto de humedad. Ese efecto de humedad, con el que la temperatura esté a unos 30 grados, tú notas como si estuvieras a 40 o algo así, y tu cuerpo empieza a sudar. Pero bueno, estamos bien. Adriana dice que estábamos muy a gusto en Ciudad de México con esa temperatura, todas las tardes lloviendo. Ahora vamos aquí para la derecha a agarrar la Federal y nos vamos dirección de playa. Vamos a ir a casita porque tenemos unos pasteles compraditos en casa y si no nos los comemos se van a echar a perder. El café que hace en casa Adriana es excelente también. Es uno de Guerrero, de su tierra, ¿no? Sí. Lo compramos ahí directamente, nos mandan el café, nos mandan el aceite de coco, que es importantísimo tomarlo y también utilizarlo para otras cosas. Yo tomo por la mañana en ayunas un traguito de aceite de coco. Es un antibacterial, un antivirus y alguna cosa más por ahí, te da muchos beneficios. También compro el propóleo, la miel. ¿Qué más les compro? Me lo traen todo de allí, muy artesanal. Así el CBD, por si alguna vez lo necesito para los dolores o porque me falta dormir. Y no sé qué más compro, pero alguna cosa más compro por ahí. Miel. Ah, la miel, ya lo he dicho, no, una crema hecha con marihuana, una crema para los dolores, pero una crema artesanal también con una cantidad importante para quitarte el dolor de alguna articulación. Cuando hacemos gimnasios, tú sabes que te duelen, algún malestar porque has dormido mal, cosas así. Bueno, pues ya estamos aquí en la Federal. En este momento no hay mucho tráfico, pero cada vez que nos paremos en un semáforo sí que hay que aguantarlo un poquito. La tarde parecía que se iba a poner peor. Este Soriana que tenemos aquí en la Federal, camino de Cancún, no lo abrieron hace mucho. Ese creo que está abierto a las 24 horas. Está saliendo de playa, justo es nada más salir de playa. Cuando pasas el puente de Saludarte, Playa del Carmen, bienvenidos. Aquí como a 1 kilómetro lo tenéis a la derecha. Ese Soriana tenía ganas de deciros dónde estaba. Me sorprendió un día que pasamos, digo, ¿esto qué hace ahí? Así que si alguna vez de noche tenéis una emergencia de comprar algo, ahí lo podéis comprar. Pues hasta dentro un rato. Pues por aquí vamos por la Federal, ya estoy a punto de salir. Voy a salir para la avenida Constituyentes. El tráfico no es muy pesado, pero bueno, hay tráfico. Yo lo grabo para que sintáis de que estáis aquí circulando con nosotros en el carro. Y eso sí, ahora el café de la tarde y el pan no lo perdono. 5:42 de la tarde.
No sabemos ni qué es sábado, porque yo estaba pensando que ya llegamos justo para el gimnasio, pero que va, hoy no hay clase en el gimnasio a las 6. Así que nos vamos a tomar con tranquilidad. Y luego nos vamos a la playa. Luego a la playa, ¿no? Un ratito. Qué bueno. Bueno, pues las 7:15 de la tarde, que ya está pues anocheciendo, ya están las luces puestas en la quinta. Y lo dicho, nos hemos tomado el café en casa y yo tengo una gana de darme un baño tremenda, así que me voy para la playa. Voy a ver si la disfruto un poquito, aunque sean 15 minutos. Ya sabéis que el horario para bañarse en la playa, la hora que tú quieras, porque el mar siempre está adecuado para que tú te bañes. Pues aquí estoy al lado de Mamitas, 5 minutos desde casa Mamitas. Bueno, pues las 7:15 de la tarde vamos a entrar a Playa Mamitas, que no, desde que hemos llegado no la hemos visto de cerca. Está un poquito oscuro ya. He tardado en pagar el aparcamiento bastante rato, no había manera, y sin pagar el aparcamiento no quiero venir. Luego te encuentras el susto. Pues mira, vamos a comprobar lo que ha recuperado de Playa Mamitas. Vamos a recuperar, vamos a verlo, a ver cuántos metros tenemos de recuperación. Y bueno, ya se puede ver que la entrada cambió para bien, pero no se ha recuperado tanto. ¿Por qué motivo? Porque esta noche hizo un poco de oleaje y quitó parte de lo que había recuperado, pero bueno, ya se puede poner la gente por aquí. Ya tenemos como 4 o 5 metros. Ayer estaba un poquito más alargado y yo me iba a meter dentro del agua. Por suerte todavía me puedo meter. De día hablo. Bueno, pues deja ahí sentada Adriana. Yo me voy a meter para adentro. El agua, a pesar de la hora, fijaros qué bonita se ve espectacular. No hay olas, sí está movido el agua, pero no hay olas. Olas que llegan a romper solamente en la orilla. Y la temperatura del agua excelente, muy buena. Sí, ahora voy a enfocar a mi mano para que veáis que se ve cristalina. Para que veáis, está dentro del agua. Y bueno, yo necesitaba un baño, ya lo sabéis. Y estos días no voy a perdonar, porque vamos a salir otra vez en... Estamos a 10, el 21 salimos otra vez. Vamos a tener otro viaje, esta vez por asuntos familiares. Nos vamos a Barcelona, no, a Mallorca. Y de Mallorca a lo mejor nos acercamos a Barcelona, a ver a mis papás y a mi hermana. Y de ahí de vuelta para acá, porque hay que trabajar, hay que hacer las cosas bien. A mí me gustaría, ya que estoy en España, quedarme más días, pero no puede ser. Ahora la estancia en España, de verdad, cuesta un dineral. Pero ya sabéis, me acabo de meter la cabeza debajo del agua. Ya sabéis que aquí puedo trabajar igualmente desde Barcelona o desde Mallorca, porque tengo las personas adecuadas para que os puedan atender. Me llamáis y os paso los contactos de las personas que, pues del desarrollo que estén interesados, ¿no? Y sigo trabajando a diario igualmente, sigo estando en contacto, sigo dando información y sigo haciendo lo que tengo que hacer, menos venir a la playa y disfrutarla, que es lo que estoy haciendo hoy, ¿no? En este momento estoy muy a gusto dentro del agua. Fijaros, voy a hacer una foto desde aquí antes de que anochezca más, porque la GoPro no saca buenas fotos cuando está oscuro. Bueno, pues fijaros cómo se ve más allá y al infinito. Allá al fondo, Cozumel, que desde aquí, desde el agua no lo vemos. Pues se ve bastante bien, a pesar de todo. Fíjate qué foto más bonita se hace desde aquí, con esta vista. Y nada, pues lo de siempre, lo que siempre os digo, que muchas gracias por apoyarnos con el canal, apoyarnos con el tema de mi trabajo, de los desarrollos, poniendo en contacto con nosotros. Me han contestado varios seguidores. Desarrollo Gobernador, que grabamos ayer, es muy interesante. Ya ha habido llamadas, se hacen entrevistas, les va a enseñar en la ubicación, se les explica todo desde las oficinas si lo necesitáis. Y pues nada, ahí estamos para cualquier situación y cualquier apoyo que tengáis, cualquier pregunta. Ahora hemos grabado el día de hoy estos departamentos de 2 recámaras aquí muy cerca de la playa, que podéis bajar a la 38, que está ahí al lado. Podéis bajar a la playa en 7 minutos desde esos departamentos.
También son departamentos que familiarmente se pueden habitar muy bien y lo podéis disfrutar, ¿no? Ya sabéis que aquí en playa se valora mucho, estar cerca de la playa vale un dineral, estar un poquito más alejado va bajando de precio. Estoy viendo ese pajarito cómo hace su planeamiento. Bueno, ayer hubo una mala noticia en Brasil, un avión se cayó y no sé cómo se puede caer así. Porque la forma de la caída del avión yo no me la creo, yo no entiendo nada. No sé cómo pudo caerse ese avión, si habéis visto las imágenes, no cayó para adelante, sino que es como si estuviera parado en el aire y empieza a caer así. Y eso no es normal, creo yo, ¿eh? No lo sé, pero yo no lo veo normal. Un avión cuando va a una velocidad, aunque no tenga, como se dice, el motor encendido, ese avión puede intentar planear, no sé si me explico, con la velocidad, pero que se pare arriba en el cielo y caiga para abajo sin hacer nada de eso, no lo entiendo. Yo cuando veía las imágenes, ¿qué ha pasado para que se dé esa situación? Y pobres los que estaban dentro del avión. Había un hombre que salió posteriormente, que ¿sabéis por qué perdió el avión? Simplemente porque se entretuvo con un café, se puso a mirar sus noticias, su celular, se le pasó y perdió el avión, estando ya esperando el avión. Pues ese hombre le tocó la lotería ayer. Felicidades por eso y bueno. Y nada, 60 y tantas personas que perdieron la vida. Ese tema me puso malo, ¿no? Pero bueno, más que malo, ya me sorprendió tanto, no lo entendía. Y referente a las Olimpiadas, pues hoy tenemos una nueva medalla de oro por parte de las chicas de waterpolo para los españoles. Ya creo que tenemos 5. Se perdió la de boxeo de un español que quedó en plata. Y ya va a empezar la Liga Española la semana que viene. Ya se vuelve otra vez a empezar la Liga. Muchos jugadores que han terminado las Olimpiadas no van a tener vacaciones prácticamente. Por ejemplo, Fermín, que ha estado en la Eurocopa y ha estado en las Olimpiadas, pues como mucho se va a tomar una semana de vacaciones y eso a veces para los deportistas es un problema. Porque acumulan demasiados minutos, pero bueno, Fermín está entre titular y reserva, quizás no le afecte tanto, pero si eres titular y te exigen un rendimiento, pues llega un momento que el cuerpo dice hasta aquí llego. Y eso te pasa también si haces gimnasio por tu cuenta, cualquier cosa, el cuerpo necesita un descanso para que se recuperen los músculos, se oxigenen, y esos descansos a veces en la élite lo tienen difícil. Pero bueno, está interesante tener aficiones deportivas, da igual si es fútbol, pero aficiones deportivas, no de forofos, de esas personas que se pelean por un partido o un equipo, ¿no? Y fijaros cómo estamos de maravilla, aquí dentro del agua hablando con vosotros, sintiendo lo que estoy sintiendo yo, que es maravilloso. El agua se mueve por todo mi cuerpo, me descargo de cualquier estrés, cualquier sensación de tristeza, cualquier sensación de malestar y me dejo llevar. Estos son los mejores minutos del día, cuando estoy aquí dentro. Y en un lugar como Playa del Carmen, en el cual, por suerte, por circunstancias de la vida, decidí venir aquí, que no tenía idea de que iba a parar aquí, la verdad, no lo tenía planeado. Pues al final se dio para bien, el chavalote ha crecido en buenas circunstancias, Alex, y yo estoy haciendo unos años muy bonitos de mi vida aquí. Y donde me siento satisfecho con lo que hago y con lo que planeo, ¿no? Pero la vida es así, aprovecha cuando se dan esas circunstancias, lúchalas, mantente ahí encima, porque la vida que tenemos dura un tiempo y la forma de vida que tú hagas es la que te vas a quedar. Cuando ya entiendes qué quieres en la vida, es lo mejor que hay. Porque muchas veces vivimos la vida y no sabemos ni qué queremos, pero no te preocupes, haz las cosas lo mejor posible porque la respuesta te va a salir en cualquier momento. Pero no te desesperes, eso es lo peor que puedes hacer. Y Adriana pues sigue ahí sentadita, hoy no se ha querido bañar. Y mañana domingo de relax total, pero seguramente saldremos a algún sitio y ya me toca preparar cositas, papeleos y tal.
Anoche cuando preparo el billete para ir a España tengo el error, porque lo cometemos muchas veces, y no soy el único, que ya lo hablo con varios, a todos les pasa. Cuando haces billetes de avión a las tantas de la mañana, era la 1:30, a las 2, y empiezas a poner los datos de los pasajeros, resulta que cuando pongo el dato del pasajero de Alex, de Alejandro, pues pongo mis dos apellidos, pongo el que tenemos en común y en vez de poner su segundo apellido pongo el mío. No lo puedo cambiar ahora. Cuando lo tenga que cambiar, las compañías aéreas aprovechan de esa circunstancia y te cobran un dinero. No sé si son alrededor de $100 aproximadamente, o 100 euros, o 2.000 pesos aproximadamente por un error como ese. Aunque tú lo comuniques inmediatamente, hoy le he dado porque me di cuenta enseguida, pero ya le di pagar. Una vez que le das pagar, ya no puedes rectificar. Sí puedes rectificar, pero pagando un dinero extra. Es una pena, pero así operan las compañías aéreas. Por ejemplo, os puedo decir más, estaba mirando de reservar billetes para ir juntos, porque ya que compran billetes económicos para ir para allá, pues quería pedir los asientos, pero es que nos pedían por cada asiento desde $37 hasta 17. Y cuando yo les di para meterme me ponían $5 para hacer la reserva, pero luego te metes asiento por asiento y el más barato era 17 y el más caro 37. Eso por uno da igual, pero cuando es por pasajero ya pues son cerca de 1.000 pesos a 2.000 pesos, dependiendo de donde tú busques. Eso lo cuento porque a veces yo, por ejemplo, aunque ahora estoy viajando más, pero ya llevaba años que no viajaba tanto. Y todo lo que ha cambiado para peor al pasajero. Aunque digan luego que te están poniendo los billetes más baratos o que no sé qué, pero cada vez te está dando menos de todo. Por ejemplo, este billete de avión de esta compañía, que es a ir a Europa, yo cuando viajo con Iberia a España, son 2 comidas las que te dan, o un desayuno completo y una cena, o un desayuno completo y una comida, ¿no? En este avión solamente te dan una comida, el resto lo tienes que pagar tú, así que lo que te conviene es que te lleves comida dentro de la maleta o la bolsa de mano, por si te entra un poquito de hambre, y ya, y nada más. Y comes una comida. Es que los vuelos duran entre llegar a Madrid y de luego de Madrid a Mallorca 17 y 18 horas. Y suerte que salimos de aquí de Cancún, porque otras veces tengo que irme en vía Ciudad de México, por ejemplo con Iberia. Y a mí vía Ciudad de México a veces me supone hacer una escala bastante importante allí. Cuando paramos en Madrid, porque fíjate, vas desde aquí, desde Cancún a Ciudad de México, haces transbordo y te cambias a la compañía Iberia. Y la compañía Iberia para en Madrid normalmente, y de Madrid al destino que tú le digas. Yo le digo Barcelona o Mallorca, ¿no? Entonces ya son 3, aunque te digan que es una. Bueno, son 2, aunque te digan una. Pero en cada escala, pues hay una pérdida de horas. Pueden ser a veces de solamente hora, hora y media, 2 horas. Pero otras veces son de 4, 5, 6, hasta 8 horas. Y cuando viajas, que no has dormido en el avión, y los cambios de horario que hay, por ejemplo, sales de aquí de noche, llegas allí, pues yo qué sé, de día a lo mejor duermes en el avión, a lo mejor no. Yo soy de los que duermen poquito o nada. A veces me he pegado más de 24 horas sin dormir y llegas medio mareado, ¿no? Pero llegas medio mareado porque luego cuando llegas allí también ya no es horario de dormir, es horario de día. Pero bueno, vamos a salir. Espero que os haya gustado este baño, esta conversación pues sirva de algo. No sé si sirve de algo para alguien, pero bueno. Y se me juntan 2 problemas en este vuelo, en este viaje. Porque lo que vamos a hacer, no tenemos billete de vuelta, no sabemos cuándo vamos a volver. Entonces te vas con billete de ida solo. Cuando aterrizas hay unas normas en la Comunidad Europea que hay que cumplir. Yo siendo español no tengo problema, pero Adriana es mexicana, aunque sea mi pareja y vayamos juntos, pueden crear problemas. Entonces a lo mejor tengo que comprar un billete abierto, no lo sé, para ella. Y la vuelta, viene mi hijo para acá, pero tampoco se sabe cuándo va a volver para España. Y no es con residentes de acá, de México, entonces me pueden poner problemas también. Y eso es lo que pasa hoy en día, que cuando viajas te hacen comprar billetes de vuelta. Eso lo tenéis que tener muy claro. Y no es fácil estas cosas, pero bueno, ahí le iremos puliendo todo, le iremos puliendo soluciones. Ya veremos a ver cómo se soluciona, pero se solucionará. Fijaros que ya estoy casi a oscuras, ¿eh? Lo que pasa es que la cámara de todas formas lo está poniendo más claro, me está sorprendiendo.
Pero ya está casi oscuro. Voy a hacer unas últimas fotos, así ya que está más oscuro, a ver cómo queda. Luego me lo voy a tener que dejar la cámara muy tranquila, muy quieta, porque si no, no lo capta bien. Qué maravilla poder estar dentro del agua a estas horas, ¿eh? Ahora mismo ha habido relámpagos por allí. Cuando ocurren relámpagos como eso y están cerca de ti las nubes, ahora mismo no está cerca y por aquí está despejado, ya lo veis que está despejado. Pero allí, si estuvierais en el mar en esa zona, debéis de salir. No debéis de quedaros en el mar. Estoy dejando la cámara un ratito a ver si sale otro rayo, otro relámpago y lo capta la cámara, porque ahora mismo se captaría perfectamente. De día cuesta más ver el rayo, pero así que está casi anocheciendo, muy fácil que se captara. Vamos a ver si ocurre, si tenemos suerte, si no, pues nada, no pasa nada. Mira, a ver, acabáis de ver uno, ¿no? Creo que se ha visto claro. No va para abajo, se ha quedado por ahí en medio, pero bueno, pero puede ocurrir. Que lo tengan en cuenta. Y ya sí, ahora ya me voy a salir. El mar está increíble, está precioso, temperatura agradable, yo diría que calentita, y eso que hoy no ha dado el sol casi nada al mar, pero está bastante caliente. He estado aquí hablando con vosotros, pero perfectamente me podía haber quedado sin hablar, dejándome llevar por el sonido de la ola. Y le decía a Adriana cuando estábamos tomando un café, tengo ganas de irme al mar. Porque a veces te metes en casa y como que ya te da pereza salir, ¿no? Ponerte el bañador y salir, pero bueno. Pero en este caso no lo hice. Voy a hacer otra foto de esa. Ahora sí, me voy a quedar calladito. Aquí al borde del agua. Y vais a sentir que tenéis el agua hasta la rodilla. Aquí delante Adriana. Bueno, nos despedimos de Playa Mamitas. Otro rayo ahí, precisamente, y otro ahora allí. Lo voy a poner así, a ver si sale alguno más. Ha habido dos de golpe, uno en cada sitio. Me voy a quedar aquí con la cámara. A ver si captamos alguno. Y de verdad, si os encontráis con ansiedad, con tristeza, con el estrés ese que no sabes parar la cabeza, depresión, cualquier cosa de esas, que Hotel Sol, os bañaros, acaba de ver un rayo ahí, otro aquí ahora. Que Hotel Sol, bañaros en las playas, ir a la naturaleza, ir descalzos de vez en cuando, andando por lugares como donde yo estoy ahora, y respirar el aire diferente al que respiráis habitualmente. Quitaros de la costumbre de estar en el mismo sitio encerrados demasiadas horas. Otro rayo ahí. Y sentir que la vida otra vez os vuelve a venir. Hacer algo de ejercicio, pero de una manera tranquila. No penséis que vais a ir a las Olimpiadas, eso es lo peor que podéis hacer. Eso es importante. ¿Has visto los rayos que hay, Adriana? ¿Has visto los rayos? Eso es lo importante, que pretendáis a dominar, que el cerebro no tiene que poder con vosotros, sino vosotros con el cerebro. Es el momento de verdad de mayor fortaleza y mayor felicidad que vais a tener. Bueno, pues voy a hacer una foto así a oscuras casi. Aquí me he quedado, bueno, ya no se ve casi nada. Aquí me he quedado intentando captar algún rayo, pero en fotografía, y la GoPro es muy lenta haciendo la foto, y yo cuando voy a pulsar ya se ha perdido la foto. Pero fijaros que ya estamos muy a oscuras y solamente vais a ver un poquito cuando haya un rayo. Están cayendo bastantes, pero mira, en las dos nubes. Bueno, nos despedimos de aquí de Mamita, ahora sí. Pues aquí Adriana, que no la veis, pero está aquí delante, intentando captar con el celular. Está intentando captar con el celular un rayo.
pero no somos capaces, es muy rápido, ¿no? Cuando tú pulsas al dedo, mira, ya acaba de hacer uno, cuando tú pulsas, antes hemos visto aquí uno grande, pues el rayo ya pasó. Aquí estamos intentando, lo llevamos, mira, ese está bonito, ¿eh? Pues nos despedimos de la playa de noche. Hemos estado más rato, espero que no me hayan multado porque puse media hora y hemos estado casi una hora. Son las 8:10, tenía... Bueno, 15-20 minutos nos hemos pasado. Esperemos que no ocurra nada. Pues nos hemos entretenido bastante, con lástima las cámaras que tenemos, que es la GoPro y los celulares, porque viene aquí Alex con su cámara o Julio César y disfrutan de hacer fotos así. Estaba espectacular cómo se veían. No es que hubiera muchos rayos de esos espectaculares, pero los poquitos que habían te enganchaban para quedarte ahí. Bueno, pues yo creo que no voy a grabar nada más, no creo que me pare ahora en la quinta a pasear. Nos paramos un momento en la quinta, aunque sean 5 minutitos, a lo mejor me paro, ya veremos. Si no, pues hasta mañana. Mañana será otro día, espero que os haya gustado el día de hoy. Y aquí compartiendo pues esto, en momentos como este, que también merece la pena venir de noche a la playa. Bueno, pues ahora tocaría pasear por la quinta, pero no, nos vamos a ir ya para casa. El ambiente en la quinta siempre excepcional, ¿no? Lo que sigue. Estamos por la calle 26, donde está Tom Tower. Y por aquí nos subimos para casa nosotros, todo en línea recta. Bueno, pues hasta mañana. Espero que hayáis disfrutado. Saludos.